Simón nació en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, en el seno de una familia judía humilde, trabajadora y profundamente arraigada en las tradiciones del pueblo de Israel. Su padre, Jonás, era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices. Pescador desde niño, le enseñó a Simón y a su hermano menor, Andrés, a leer las señales del viento, a remendar redes y a reconocer el olor de los peces frescos antes de verlos. Su madre, de quien la historia ha perdido el nombre, era el alma de la casa, fuerte, piadosa y práctica. Con manos rápidas y mirada firme, sostenía el hogar mientras los hombres se enfrentaban al mar. Simón creció entre redes y tormentas, pero también entre oraciones y relatos de profetas. De niño soñaba, como muchos, con poder estudiar la ley en Jerusalén. A veces observaba con admiración a los jóvenes que llegaban del templo, con sus túnicas limpias y palabras sabias. Pero esos sueños no tardaron en desvanecerse. La realidad era otra. En casa no había dinero para enviar a un hijo a estudiar. El mar era su destino, su oficio, su cruz. Y así, mientras otros discutían sobre escrituras y profecías, Simón aprendía a lanzar la red con precisión, a resistir la corriente, a calcular la profundidad del agua por el color del cielo. Se convirtió en un pescador hábil, pero también en un hombre impulsivo, de carácter fuerte, muchas veces dominado por la emoción más que por el pensamiento. Tenía un corazón noble, sí, pero una lengua rápida y un temperamento difícil de frenar. Se casó joven, como era costumbre. Vivía en la ciudad de Capernaum, a unos pasos de la sinagoga. Compartía su casa con su esposa, su suegra, y ocasionalmente con su hermano Andrés. Su vida era sencilla y predecible: madrugar, remar, pescar, vender, reparar, repetir. Pero también era una vida marcada por cierta frustración. Simón sentía, aunque no lo podía explicar con palabras, que había nacido para algo más, que su historia aún no estaba escrita del todo. Su hermano Andrés, más reflexivo y curioso, fue quien comenzó a escuchar los rumores. Allá en el desierto, un profeta llamado Juan estaba predicando con fuego en la voz. Decía que el reino de Dios se acercaba, que había que preparar el camino. Hablaba de arrepentimiento, pero también de esperanza. Andrés fue, escuchó, y no volvió igual. Cuando regresó a casa, sus ojos tenían una luz distinta. Simón, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Simón no lo entendió del todo. ¿Cómo se encuentra al Mesías así, como quien encuentra un pez grande en la red? Pero Andrés insistió. Le habló de un hombre diferente. No uno con ejército ni corona, sino con autoridad en su voz y compasión en la mirada. Un rabí que no despreciaba a los pobres ni a los ignorantes. Un día, Simón fue con él. Y ahí lo vio. Jesús. En medio de la multitud, enseñando con una calma que contrastaba con el caos de la vida cotidiana. Cuando Jesús lo miró, no fue una mirada cualquiera. Fue como si lo conociera desde siempre. Como si viera más allá de la piel, del nombre, del oficio. Y entonces le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero desde ahora, te llamarás Pedro. Simón no respondió. No sabía qué decir. Pedro, ¿él? El hombre que a veces dudaba, que se enojaba con facilidad, que vivía entre redes y deudas. Pero algo en esa voz lo empujó a creer que ese nuevo nombre escondía un nuevo destino. Poco tiempo después, Jesús apareció en su barca. Era un día difícil. No habían pescado nada. Las redes estaban vacías. Y sin embargo, ese hombre, ese maestro, le pidió subir a su embarcación y enseñar desde allí. Pedro accedió. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo, lleva la barca mar adentro y echa las redes. Pedro, agotado, dudó, pero obedeció. Lo que sucedió después fue un milagro. Las redes comenzaron a romperse de tantos peces. El agua se agitaba, los rostros se iluminaban. Y Simón cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Jesús no se apartó. Lo miró con la misma intensidad que la primera vez y le dijo, no temas. Desde ahora, serás pescador de hombres. Ese día, Simón dejó su barca, sus redes, su antiguo nombre, y lo siguió. No porque entendiera todo, sino porque por primera vez en su vida, sentía que estaba justo donde debía estar. Seguir a Jesús no fue como Simón Pedro lo imaginó. No había rutas seguras, ni agendas organizadas, ni garantías de descanso. Cada día era una sorpresa. Un enfermo sanado, una multitud alimentada, una tormenta calmada con una palabra. Pero también había tensión.
El poder religioso no veía con buenos ojos al maestro, y el pueblo, hambriento de esperanza, empezaba a agolparse alrededor de él como si fuera el único faro en medio de tanta oscuridad. Pedro estaba allí, siempre cerca. Era uno de los primeros en hablar, y casi siempre el primero en equivocarse. Su corazón ardía, pero su lengua corría más rápido que su entendimiento. Había en él una mezcla de pasión y torpeza, de fe sincera y orgullo oculto. Y sin embargo, Jesús no lo alejaba. Al contrario, parecía confiar en él más que en nadie. Fue Pedro quien vio a Jesús sanar con solo un toque, alimentar multitudes con unas cuantas piezas de pan, resucitar a una niña que todos daban por muerta. Estuvo en cada rincón, observando, preguntando, tratando de entender a ese maestro que hablaba del reino de Dios como si ya estuviera entre ellos. Pero quizás uno de los momentos que más marcó a Pedro ocurrió en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Allí, lejos del bullicio, Jesús les hizo una pregunta sencilla pero profunda: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron lo que habían escuchado. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías o algún profeta. Y entonces, Jesús los miró directamente y preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? El silencio se hizo espeso. Nadie se atrevía a responder, excepto Pedro. Sin pensarlo demasiado, con voz temblorosa pero decidida, dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo miró con intensidad. Ese momento cambió todo. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás», le dijo, «porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Pedro se sintió elevar. Él, el pescador. Él, el impulsivo. Él, la piedra sobre la cual se construiría algo eterno. Pero la euforia duró poco. Poco después, cuando Jesús comenzó a hablarles de su futura muerte, de que sería entregado y asesinado, Pedro no pudo contenerse. Se llevó al maestro aparte y lo reprendió como si fuera un niño: «Eso no puede pasarte jamás, Señor». Jesús se volvió hacia él con una dureza que Pedro no olvidaría jamás: «Apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». El golpe fue fuerte. Pedro, que segundos antes se sentía escogido, ahora escuchaba palabras que lo sacudían por dentro. Pero así era Jesús. Amaba con firmeza y corregía con amor. A pesar de todo, Pedro seguía. Tropezaba, dudaba, hablaba antes de pensar. Pero también era el primero en lanzarse, en intentar, en creer. Jesús veía en él algo que ni él mismo lograba ver: un líder escondido detrás de un corazón inestable. Una noche, durante una tormenta en medio del mar, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Gritaron, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo. No tengan miedo». Y Pedro, sin dudar, le gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús asintió. Y Pedro bajó de la barca. Durante unos segundos, el milagro ocurrió. Caminó sobre el agua. Sintió el peso del viento en el rostro, pero no se hundía. Hasta que miró las olas, y dudó. El agua lo envolvió, el miedo lo paralizó. Gritó: «Señor, sálvame». Y la mano de Jesús estuvo ahí, firme, inmediata, segura. «No temas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le dijo el maestro. Y Pedro bajó la mirada, empapado pero vivo, avergonzado pero amado. Así era su camino con Jesús. Una montaña rusa de errores y redenciones. Pero cada caída lo hacía más fuerte. Cada corrección lo acercaba más a quien realmente estaba llamado a ser. Aún no lo sabía, pero Pedro no estaba siendo humillado, estaba siendo formado. La vida junto a Jesús no dejaba espacio para la rutina. Cada amanecer traía nuevas multitudes, nuevas preguntas y nuevos milagros. Para Pedro, aquello era como vivir en medio de un torbellino sagrado. A veces no entendía nada, pero no podía apartarse. Había algo en ese hombre que lo mantenía cerca, incluso cuando todo dentro de él quería correr en dirección contraria. Pedro no solo escuchó las enseñanzas de Jesús, las vio hechas realidad ante sus propios ojos. Fue testigo de lo imposible volviéndose cotidiano. Vio a paralíticos caminar, a ciegos recobrar la vista, a endemoniados recobrar la cordura. Pero entre todos los milagros, hubo 3 momentos que marcaron su alma para siempre. El primero ocurrió en una casa repleta, donde un hombre paralítico fue bajado desde el techo por sus amigos, porque no había espacio para entrar.
Pedro lo miraba con curiosidad hasta que escuchó algo que lo desconcertó. Jesús no le dijo primero levántate, sino tus pecados te son perdonados. Un murmullo recorrió la sala. Algunos fariseos pensaban que era una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pedro también se lo preguntó. Pero entonces Jesús, como si leyera los pensamientos de todos, miró al paralítico y añadió, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre lo hizo. Se levantó, como si nunca hubiese estado paralizado. En otro momento, fue testigo de una escena más íntima y devastadora. Un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús suplicando por su hija enferma. Mientras iban en camino, la noticia llegó, la niña había muerto. Todos lloraban, pero Jesús no se detuvo. Entró a la casa con Pedro, Jacobo y Juan. Tomó la mano de la niña y le susurró, Talita cumi. Niña, levántate. Y la niña abrió los ojos. Pedro se quedó inmóvil, observando ese instante en que la muerte retrocedía como una sombra vencida. Nunca olvidó esa habitación ni ese susurro lleno de poder. Pero quizás el momento más sobrenatural de todos ocurrió en un monte, cuando Jesús llevó solo a Pedro, Jacobo y Juan. Allí, mientras oraba, algo extraordinario sucedió. Su rostro se transformó, su ropa brilló con una luz que no parecía de este mundo. A su lado aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro no sabía qué decir, pero como siempre, fue el primero en hablar. Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No tenía sentido, pero su instinto era actuar, hacer algo, intentar controlar lo que no entendía. Entonces una nube los cubrió, y una voz desde el cielo dijo, Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Pedro cayó al suelo, temblando. Había visto la gloria. Había oído la voz del Padre. Su mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de eso, Pedro comenzó a comprender, aunque aún le costaba, que Jesús no era solo un maestro, ni siquiera solo un profeta. Era alguien más. Alguien que tenía autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los espíritus y la muerte misma. Pero incluso sabiendo todo eso, aún no estaba listo para lo que venía. Porque la mayor prueba de su fe no sería ver a un muerto resucitar, sino permanecer firme cuando todo a su alrededor comenzara a desmoronarse. El día había sido largo. Jesús había hecho uno de los milagros más asombrosos hasta ese momento, alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pedro aún no entendía cómo aquello había sido posible. Solo recordaba el momento en que repartía pan y nunca se acababa, como si cada pedazo se multiplicara en sus propias manos. La gente estaba eufórica. Algunos ya hablaban de proclamar a Jesús como rey. Pero Jesús no buscaba una corona, no la de los hombres. Por eso, apenas terminó el milagro, despidió a la multitud y envió a sus discípulos en barca, mientras él se retiraba a orar solo en la montaña. Pedro no entendía del todo esa costumbre suya de irse a solas, pero obedeció. Junto a los demás, subió a la barca y comenzó a remar, como tantas otras veces. Pero esa noche no sería como las demás. El viento se levantó. Las olas comenzaron a crecer. El mar de Galilea, tan familiar, se volvió traicionero. Era de madrugada y apenas podían avanzar. Pedro, acostumbrado a tormentas, no se alarmó al principio. Pero las horas pasaban, el cansancio pesaba y la orilla no aparecía. Entonces, entre la bruma y el rugido del agua, alguien divisó una figura caminando sobre el mar. Al principio pensaron que era un fantasma. Gritaron. El miedo los hizo temblar más que el frío. Pero aquella figura se acercó con calma y habló, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro entrecerró los ojos. Esa voz no podía ser otra. Era él, Jesús, caminando sobre el agua como si el mar fuera tierra firme. Y entonces, sin pensarlo, Pedro hizo lo impensable. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». No pidió una prueba pequeña, no pidió calma. Pidió lanzarse al corazón del milagro. Jesús solo dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca. Por un momento, el agua lo sostuvo. Era real. Estaba caminando. Cada paso era un acto de fe pura. La barca quedaba atrás, Jesús adelante, el viento alrededor. Pero luego, la mente despertó. El ruido del viento, el movimiento de las olas, el peso del miedo. Pedro miró lo que lo rodeaba y dudó. Bastó un segundo. El agua lo tragó. Gritó, «Señor, sálvame».
Y en un instante, Jesús lo tomó de la mano. No lo dejó caer. No lo regañó con dureza. Solo le dijo con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca. El viento cesó. El mar se volvió un espejo. Y todos los discípulos lo miraron con asombro, con temor reverente, y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Pedro no dijo nada. Estaba empapado, con el corazón latiendo desbocado, y la vergüenza mezclada con adoración. Había fallado, pero también se había atrevido. Nadie más en esa barca caminó sobre el agua. Solo él. Solo el que se atrevió a salir. Esa noche, Pedro aprendió que la fe no es no tener miedo, sino caminar a pesar del miedo. Aprendió que Jesús no lo rechazaba por dudar, sino que lo levantaba una y otra vez. Y aunque aún le faltaba mucho por entender, esa mano extendida en medio de la tormenta no se le olvidaría jamás. Era una noche extraña. Todo parecía calmo en Jerusalén, pero el aire estaba cargado de tensión. Jesús y sus discípulos habían subido al aposento alto para celebrar la Pascua. Pedro, como siempre, estaba cerca de él, con el corazón lleno de preguntas. Algo no estaba bien. Jesús hablaba con un tono distinto. No había alegría, ni expectativa, solo una tristeza profunda, como quien se despide antes de tiempo. Durante la cena, Jesús hizo algo impensado. Se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, éste se echó atrás, incómodo. «¿Tú me vas a lavar los pies a mí?», preguntó, casi ofendido. Jesús lo miró con calma: «Lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después». Pedro, terco como siempre, insistió: «Jamás permitiré que me laves los pies». Entonces el maestro respondió con firmeza: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro bajó la voz, vencido: «Entonces, no solo los pies, también las manos y la cabeza». Esa fue la última cena. Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Pedro miró a todos, desconfiando, sin imaginar que él mismo estaba por enfrentar su propia caída. Cuando terminaron, fueron al Monte de los Olivos. Jesús les pidió que oraran, pero el sueño y el cansancio los vencieron. Pedro quiso mantenerse despierto, pero sus ojos se cerraban. No entendía la urgencia de aquella noche. Y entonces, llegaron. Una multitud con espadas, antorchas, y al frente de todos, Judas, el traidor. Todo pasó rápido. El ruido, el caos, el beso. Pedro, impulsivo como siempre, desenvainó una espada y atacó a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús lo detuvo al instante: «Guarda tu espada, ¿crees que no puedo pedir ayuda al Padre?». Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? Aquellas palabras desarmaron a Pedro más que cualquier arma. No entendía. No quería entender. ¿Entregarse sin luchar? ¿Rendirse sin oponer resistencia? Mientras se llevaban a Jesús, Pedro y los demás huyeron. Solo más tarde, con el corazón dividido, Pedro volvió. Quería saber qué pasaría. Lo siguió de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Allí, en medio de la noche, mientras Jesús era interrogado adentro, Pedro se sentó junto al fuego. Intentaba pasar desapercibido. Pero una sirvienta lo reconoció: «Tú también estabas con ese Galileo». Pedro lo negó de inmediato: «No sé de qué hablas». Un poco después, otra lo señaló: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Pedro, nervioso, volvió a negar: «No lo conozco». Y una tercera persona, con más insistencia, dijo: «Claro que estabas con él. Tu forma de hablar te delata». Esta vez, Pedro explotó. Juró, maldijo, gritó: «No conozco a ese hombre». Y entonces, el gallo cantó. Pedro quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse. Y en ese instante, Jesús lo miró. No fue una mirada de reproche, ni de condena. Fue una mirada que lo atravesó. Una mezcla de dolor, compasión y amor inquebrantable. Pedro sintió como su alma se quebraba. Se levantó y huyó, con el rostro cubierto y el pecho ardiendo. Lloró. Lloró como nunca antes. No por haber sido descubierto, sino por haberse descubierto a sí mismo. Por haber negado al único que siempre creyó en él. Aquella noche, el pescador fuerte, el discípulo valiente, el impulsivo y apasionado, fue vencido. No por una espada. No por un enemigo. Fue vencido por su propio miedo. Por su debilidad. Pero esa no sería su última palabra. El sol apenas comenzaba a asomar cuando María Magdalena irrumpió en la casa donde estaban escondidos.
Su voz temblaba, su respiración era corta. Se han llevado al Señor del sepulcro, dijo, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro se quedó quieto. Por un instante pensó que no había escuchado bien. ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién? ¿Para qué? El miedo que lo había paralizado durante días se mezcló ahora con un impulso urgente. Salió corriendo. Juan fue con él. La carrera fue silenciosa, solo el sonido de sus pasos apresurados en las calles de Jerusalén. Juan llegó primero, pero no entró. Pedro, sin detenerse, fue directo al interior del sepulcro. Allí, solo, encontró la tumba vacía. Las vendas estaban en el suelo. El sudario que había cubierto el rostro de Jesús, doblado en un lugar aparte. No había señales de violencia. No parecía un robo. Pero tampoco había cuerpo. Solo, vacío. Pedro miró en silencio. No dijo nada. Su mente iba a 1000 pensamientos por segundo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y si María tenía razón? Volvieron a casa sin palabras. Juan, con el corazón encendido. Pedro, con el alma dividida. No podía dejar de recordar su negación. La mirada de Jesús. Sus lágrimas. ¿Y ahora esto? ¿Y si Jesús realmente había resucitado? ¿Qué significaría eso para él? Pasaron horas que se sintieron como días. Hasta que sucedió algo inesperado. Jesús se apareció a los discípulos. Entró en la habitación, con las puertas cerradas. Les mostró sus manos, su costado. Les habló de paz. Les dio el Espíritu. Pero Pedro aún no lo había enfrentado cara a cara. Fue después, tiempo más tarde, en las orillas del mismo lago donde todo comenzó. Pedro había vuelto a pescar. No sabía qué más hacer. Era como si, al no saber cómo seguir, hubiera regresado al único lugar que conocía. Pero incluso esa noche, no pescó nada. Al amanecer, una voz desde la orilla les gritó, ¿tienen algo de comer? No lo reconocieron al principio. Echen la red al lado derecho. Lo hicieron, y las redes casi se rompieron por la cantidad de peces. Juan fue el primero en darse cuenta. «Es el Señor», gritó. Pedro no esperó más. Se lanzó al agua. Nadó hasta la orilla. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué diría. No sabía si sería aceptado. Jesús lo esperaba junto al fuego, con pan y pescado, como en los viejos tiempos. No hubo reproches, no hubo acusaciones, solo una pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro tragó saliva. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús asintió. «Apacienta mis corderos». Y volvió a preguntarle. 3 veces, como las 3 negaciones. Pedro, con el alma expuesta, con lágrimas contenidas, respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús, con ternura y firmeza, le dijo: «Apacienta mis ovejas». No le recordó su traición. No le restregó su debilidad. Le devolvió su propósito. Le confió una tarea. Y con ello, le devolvió su dignidad. Pedro no era el mismo que había huido en el jardín. Había sido quebrado. Había sido restaurado. Y ahora, por fin, estaba listo para ser el líder que Jesús había visto en él desde el principio. Después de aquel desayuno junto al mar, Pedro ya no era solo un seguidor. Era un hombre restaurado. Herido, sí, pero curado desde lo más profundo. Jesús no lo había reemplazado por alguien más perfecto. Le había confiado el cuidado de su rebaño. Una frase sencilla: «Apacienta mis ovejas». Pero detrás de esas palabras estaba el corazón mismo del reino. Pedro no entendió del todo ese encargo en el momento, pero sí entendió algo crucial: que el amor no se demuestra con discursos, sino con entrega. Que no bastaba decir «te amo, Señor», si no estaba dispuesto a cargar con otros, a proteger, a enseñar, a servir. Lo que Jesús había hecho con él, ahora Pedro debía hacerlo con los demás. El Maestro ya no estaba físicamente con ellos. Había ascendido al cielo ante sus propios ojos, prometiéndoles poder desde lo alto. Y mientras esperaban, Pedro se mantuvo en medio del grupo, callado al principio, observando, orando. Pero cuando llegó el momento, se levantó. El pescador de hombres comenzaba a lanzar sus redes de una forma nueva, y la cosecha era abundante. Desde entonces, Pedro comenzó a ocupar un lugar central en la comunidad. Ya no era el discípulo impulsivo, sino el pastor vigilante. Sanaba a enfermos. Enfrentaba a las autoridades religiosas. Enseñaba con claridad. Y sobre todo, protegía a los nuevos creyentes como un padre que vela por sus hijos.
pero no era perfecto. Aún tenía conflictos internos, aún había momentos de duda. Pero ya no caminaba solo. Tenía el Espíritu, tenía una misión, y tenía una cicatriz invisible en el alma que lo hacía más fuerte, la del perdón recibido. Ahora Pedro entendía que ser piedra no significaba ser duro, ni inflexible, sino ser firme, ser base, ser alguien en quien otros pudieran apoyarse. Jerusalén estaba llena de gente. Era la fiesta de Pentecostés, y judíos venidos de todas partes del mundo llenaban las calles. Mientras afuera se escuchaban voces en todos los idiomas, dentro de una habitación alta, un pequeño grupo de seguidores de Jesús oraba en silencio. Pedro estaba entre ellos. Ya no era el mismo hombre que había huido, pero tampoco sabía que vendría ahora. Jesús les había prometido poder, les había dicho que esperaran, y eso hacían, esperar. Entonces, sin aviso, el cielo pareció abrirse. Un viento fuerte sacudió la casa. Lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos. Y en un instante, algo invisible, pero real, entró en ellos. Era como si el mismo poder que Jesús había demostrado en vida ahora les ardiera en el pecho. El Espíritu Santo había llegado. Y con él, el miedo se fue. Los discípulos salieron a la calle, hablando en idiomas que no conocían, proclamando las maravillas de Dios. La multitud se acercó, atónita. Algunos se burlaban. Decían que estaban ebrios. Pero otros escuchaban con el corazón abierto. Fue entonces que Pedro, el pescador, el negador, el restaurado, se levantó. No como un hombre común, sino como alguien que ya no temía. Alzó la voz por encima del bullicio: hombres de Judea, escuchen. No estamos borrachos, como ustedes piensan. Lo que ocurre hoy fue anunciado por el profeta Joel: Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y luego, habló de Jesús. No con vergüenza, sino con poder. Les dijo que aquel a quien habían crucificado, Dios lo había resucitado. Les recordó las Escrituras. Les mostró que todo había sido anunciado. Y cerró su mensaje con una sentencia directa: sepan, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El silencio fue absoluto. Muchos quedaron quebrantados por dentro. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron. Y Pedro, sin titubeos, les respondió: arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000. Fue como una segunda creación. Un nuevo pueblo nacido no del poder político, ni de la fuerza militar, sino del Espíritu y la verdad. Y Pedro fue el canal. Pero no se detuvo ahí. En los días siguientes, comenzó a caminar por Jerusalén con una nueva autoridad. Un día, al entrar al templo, un mendigo lisiado le pidió limosna. Pedro lo miró a los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó, caminó y saltó de alegría. La gente se agolpó. Muchos creyeron. Pero también vinieron los problemas. El consejo religioso lo mandó llamar. Lo interrogaron. Lo amenazaron. Le prohibieron hablar más de Jesús. Pero Pedro, con los ojos firmes, respondió: juzguen ustedes mismos si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El que antes había temido a una sirvienta, ahora enfrentaba al Sanedrín sin miedo. El fuego que lo llenó aquel día no era emocionalismo. Era el mismo fuego que ardió en el Sinaí, que habló por los profetas, que resucitó a Jesús. Y ahora, ardía en Pedro. El fuego del Espíritu no apagó las dificultades. Al contrario, las intensificó. Cuanto más predicaban Pedro y los apóstoles, más se encendía la oposición. Pero también, más crecía la iglesia. Pedro ahora era el rostro visible del movimiento. Sanaba enfermos, liberaba oprimidos, enseñaba a diario. La gente traía a los enfermos a las calles con la esperanza de que, al menos, su sombra los tocara. Y muchos eran sanados. Aquello parecía un renacer del poder profético en Israel. Pero no todos se alegraban. El sumo sacerdote y los saduceos, llenos de celos, arrestaron a Pedro y a los demás. Los encerraron en prisión. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas y les dijo: vayan y sigan hablando al pueblo en el templo todo lo referente a esta nueva vida. Al día siguiente,
Cuando los religiosos fueron a buscar a los prisioneros, se enteraron de que estaban predicando otra vez. Los mandaron traer de nuevo. Esta vez, los amenazaron con dureza. No les ordenamos que no hablaran más en ese nombre, les dijeron. Pero Pedro, sin vacilar, respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron azotados, pero se retiraron con gozo, porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. La iglesia crecía, y con el crecimiento vinieron los problemas internos. Aparecieron tensiones entre judíos hebreos y judíos helenistas, reclamos por injusticias, necesidad de organización. Pedro comprendió que no podía hacerlo todo solo. Por eso, junto a los demás apóstoles, estableció diáconos para atender las necesidades prácticas, mientras ellos se enfocaban en la enseñanza y la oración. Pero quizás la prueba más compleja no vino de fuera, sino de dentro, el dilema de los gentiles. Hasta ese momento, el mensaje había sido predicado casi exclusivamente a judíos. Pero un día, mientras Pedro oraba en la azotea de una casa en Jope, tuvo una visión extraña. Bajaba del cielo un lienzo lleno de animales impuros según la ley. Y una voz le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pedro se negó. Jamás he comido nada impuro o inmundo. La voz insistió, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. En ese momento, llegaron hombres enviados por un centurión romano llamado Cornelio. Pedro entendió el mensaje, el evangelio no era solo para Israel, era para todos. Fue a la casa de Cornelio. Predicó. Y mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como en Pentecostés. Pedro quedó atónito. ¿Gentiles recibiendo el Espíritu? ¿Sin circuncisión? ¿Sin la ley? Pero ahí estaba. Innegable. Cuando regresó a Jerusalén, muchos lo criticaron. ¿Entraste en casa de incircuncisos? ¿Comiste con ellos? Pedro relató todo, paso a paso. No se defendió con argumentos. Solo contó lo que Dios había hecho. Y al final, muchos callaron. Y glorificaron a Dios. Pero no todos quedaron convencidos. Tiempo después, Pedro fue a Antioquía, donde la iglesia era más abierta a los gentiles. Al principio comía con ellos sin problema. Pero cuando llegaron creyentes de Jerusalén, Pedro se apartó por temor a las críticas. Su actitud arrastró incluso a Bernabé. Y fue entonces que Pablo, el nuevo apóstol, lo enfrentó públicamente. Pedro, estás actuando con hipocresía. Si tú, que eres judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Fue un golpe duro. Pedro no respondió con orgullo. Aceptó la corrección. Porque entendía algo que había aprendido desde el primer día. El reino de Dios no se construye con egos, sino con verdad. Pedro seguía siendo humano, pero ya no se defendía con espadas. Aprendía a liderar con humildad. Pasaron los años. El evangelio se extendía más allá de Judea. Iglesias nacían en ciudades lejanas, Efeso, Corinto, Filipos, incluso Roma. Pedro ya no era un joven. Su rostro tenía marcas del tiempo. Sus manos, más lentas, aún conservaban la fuerza del pescador, pero ahora también llevaban el peso de una iglesia naciente, de miles de almas bajo su cuidado. No era una figura intocable. No tenía riquezas ni ejército. Pero su palabra, su testimonio, su autoridad espiritual eran incuestionables. Cuando hablaba, los cristianos escuchaban. No porque impusiera miedo, sino porque conocían su historia. Habían oído del hombre que negó a Jesús y del hombre que murió por él. Finalmente, Pedro llegó a Roma. No como conquistador, sino como siervo. Allí encontró una comunidad cristiana creciente, pero también una ciudad enferma de poder. El emperador Nerón gobernaba con crueldad y paranoia. Y pronto, Roma se convirtió en una olla de persecución. Un incendio devastó la ciudad. Algunos decían que fue provocado por el propio Nerón. Pero para desviar la culpa, el emperador señaló a los cristianos. Los acusó de todo mal. Y la cacería comenzó. Pedro, como uno de los líderes más reconocidos, fue arrestado. La prisión no le era desconocida, pero esta vez era diferente. Sabía que no saldría con vida. En los últimos días, según cuentan los antiguos, animó a sus hermanos, escribió, oró. No pidió ser liberado. Solo pidió que la fe no muriera con él. Había entendido desde hacía tiempo que su vida no le pertenecía. Que lo más valioso no era vivir mucho, sino vivir con propósito. Cuando llegó el momento de su ejecución, los soldados lo condujeron fuera de la ciudad.
Iban a crucificarlo. Y Pedro hizo una última petición, que lo crucificaran cabeza abajo. No se sentía digno de morir como su maestro. La cruz fue levantada. El cuerpo envejecido del pescador quedó suspendido, al revés. No hay registro exacto de sus últimas palabras, pero su vida ya las había dicho todas. Así murió Simón, llamado Pedro. No en un palacio, no con honores, sino como vivió, con humildad, con entrega, con amor profundo por Jesús. Pero su muerte no fue el final. Su legado cruzó generaciones. Aquel hombre que dudó, que cayó, que se levantó, se convirtió en una roca. No por su perfección, sino por su fe inquebrantable. Y sobre esa fe, Dios edificó una iglesia que, siglos después, aún sigue viva.